Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches aquí, buenas tardes, me imagino en Colombia y donde nos estén viendo, no sé dónde nos están viendo, pero son las 7 de la noche, 7 y algo, no recuerdo, 7 y 7 minutos. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Estábamos viendo en el capítulo 1, el versículo 14. La clase pasada habíamos terminado, no habíamos terminado este versículo, todavía andábamos con este versículo. Vamos a leerlo para que nos ubiquemos en de qué estábamos hablando. Y dice ese versículo del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese versículo estamos y vamos a continuar allí. Entonces vamos a darle primero gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos y a ponernos en sus manos para que nos guíe. Padre Santo, Padre grande y maravilloso. Dios nuestro y Señor nuestro, te damos las gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tenemos de crecer cada día en ti, Señor, de conocer cada día más tu palabra y de acercarnos de esta manera más y más a ti, a tu corazón, Señor, corazón lleno de bondad y de amor para nosotros que somos simples pecadores, que no tenemos nada que ofrecerte, pero que igual tú nos acoges como tus hijos, Señor. Guíanos, Padre Santo, guíanos a toda tu verdad, ese consejo maravilloso, a la sabiduría tuya expresada en esas palabras grandes y poderosas que están escritas en ese libro sagrado, la Biblia, que es nuestro libro guía para esta vida y para la vida eterna. Dios santo y maravilloso, pedimos tu guía, clamamos tu bendición, lo hacemos en el nombre santo y poderoso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, en la clase pasada estábamos viendo que ese verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Recuerdan que hablábamos de que ese habitó era que había hecho tabernáculo entre nosotros, que así como el tabernáculo en el Antiguo Testamento representaba ese Cristo, ahora, ahora ya hecho carne, ese era el tabernáculo y Dios habitaba en ese tabernáculo y vino a habitar con nosotros. Y se hizo carne para habitar con nosotros. Y lo último que habíamos leído era que Juan en su primera carta, amonestaba a la gente, les decía, prueben a los espíritus, pruébenlos si los espíritus son de Dios. Vamos a leer esta última parte que es la primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 3, que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y esto lo dijo Juan, lo decía Juan porque había un hombre en su tiempo que se llamaba Cerinto, y Cerinto era, si recuerdan, era un hereje que su doctrina se llamaba el docetismo. Él había cogido la doctrina del docetismo. Ese docetismo era creer que Cristo no había venido en cuerpo físico, o que si había habitado en un cuerpo físico, ese cuerpo lo había abandonado, o el espíritu había abandonado ese cuerpo, porque la carne era mala y el espíritu era bueno. Y entonces eso era una herejía porque este hombre solo deseaba satisfacer los deseos de la carne y decía que todo era válido en la carne porque la carne era mala, pero el espíritu era bueno. Y Juan lo confrontaba. Entonces por eso él hablaba en estos términos de que probáramos los espíritus. Eso lo habíamos visto en esa clase pasada. Y aquí habíamos quedado, entonces continuamos en esta parte. Dice que Juan estaba tan horrorizado con la herejía de Cerinto que como registró Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, lo dijo de la siguiente manera, en un libro que se llama Historia Eclesiástica, lo dice de la siguiente manera. El apóstol Juan entró una vez a los baños, pero al comprobar que Cerinto estaba allí, salió de un salto y huyó por la puerta sin soportar estar con él bajo el mismo techo y exhortó a los que estaban con él a que hicieran lo mismo diciendo, huyamos, no sea que los baños caigan en tanto que Cerinto, el enemigo de la verdad, está adentro. Entonces era
como esa lucha tan fuerte entre esa herejía y la verdad que Juan estaba presentando. Juan era un testigo ocular. A Cerinto nunca lo escuchamos dentro de los evangelios, dentro de las escrituras. En cambio, Juan era un testigo ocular de todos los hechos. Y Cerinto andaba enseñando herejías en ese tiempo. Entonces esa anécdota cuenta que Juan entra a estos baños a asearse, a limpiarse, porque era como la costumbre. Eran baños públicos. Y cuando vio a Cerinto salió huyendo de allí y diciéndole a la gente, salgan de aquí, salgan, no sea que estos baños se vengan encima en tanto que Cerinto esté adentro. Así que la lucha fue fuerte entre estos dos. No solo se hizo hombre el Hijo Eterno, también habitó entre los hombres durante 33 años. Habitó traduce una forma del verbo skeno. Esos verbos son griegos, que literalmente significa vivir en una tienda. La humanidad de Jesucristo no fue una mera apariencia. Él tomó todos los atributos esenciales de la humanidad y fue hecho semejante a los hombres. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Entonces, ese habitó, es hacer tabernáculo, vino a hacer tabernáculo. Dios, el Dios eterno, vino a hacer tabernáculo entre los hombres y a tener la misma esencia de nosotros, a participar de carne y sangre, para que esa muerte de un hombre puro y sin mancha, pudiera ser eh, el, el sacrificio perfecto para calmar la ira de Dios. Y ese sacrificio de Cristo pues también está representando el sacrificio de los corderos de la antigüedad. Vemos como todas estas cosas que se practicaron en la antigüedad, cada una de ellas se va cumpliendo en Cristo. Por eso Él es la plenitud de todas las cosas. Todo lo llena, todo está completo en Él. Porque todas estas cosas que se hicieron en la antigüedad eran sombras, simplemente sombras de lo que venía a representar Jesucristo. Como prosigue a explicar el escritor de Hebreos, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Eso está en Hechos 2:17. Y montó su tienda entre nosotros. Montó su tienda entre nosotros. Es como construir nuevamente ese tabernáculo. Entonces ese Dios grande y perfecto, que es espíritu, habita en ese tabernáculo que es humano, viene a habitar con los seres humanos. Esa fue la manera más perfecta en que Dios se mostró a nosotros, hacerse igual a nosotros para que nosotros pudiésemos reconocer esa figura y habitar en él. En el Antiguo Testamento Dios acampó con Israel mediante su presencia gloriosa en el tabernáculo. Vamos a leer Éxodo 40, 34 al 35, que dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa misma presencia de Dios en ese tabernáculo es lo que se está reflejando ahora con la presencia de Cristo y Dios habitando en esa presencia, el Dios del cielo habitando en ese cuerpo carnal. Después en el templo también en Primera de Reyes 8:10 sucede igualito. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso está en Primera de Reyes 8, 10 y 11. Entonces, de esta manera, en ese Antiguo Testamento, Dios acampó con Israel mediante la presencia gloriosa en el tabernáculo y se reveló en algunas apariciones preencarnadas de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de apariciones preencarnadas de Cristo. Cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver en Génesis 16, 7 al 14. Dice este pasaje: Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto.
junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí, entre Cades y Veré. Entonces, está hablando de esa revelación preencarnada de Cristo en ese pasaje, cuando el ángel del Señor se le presenta a Sarai, ya se me fue el nombre de la sierva, a Agar, se le presenta a Agar. Entonces ese ángel del Señor es una preencarnación de Cristo que se le aparece a Agar. Agar lo puede ver. En Éxodo 3:2 también tenemos una parecida. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y de esa zarza también le habló el Señor. En Josué capítulo 5 versículos 13 y 15, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Cómo se sabe que es una preencarnación de Cristo? Sabemos que ningún ángel permite que se postren delante de él y lo adoren, porque cuando Juan estuvo en la presencia de Dios en el cielo, cuando fue llevado para escribir el Apocalipsis, se postró delante de un ángel y el ángel le dijo, no, ¿qué haces? Levántate, porque yo soy creación como tú. Entonces ningún ángel permite adoración. Y este que se le presenta a Josué, permite que lo adoren. Él es Jesucristo. Entonces es otra preencarnación, otra manera en que en el Antiguo Testamento Dios se le reveló a los hombres. Y Dios, y dice el texto, Dios volverá a acampar por toda la eternidad con su pueblo redimido y glorificado. Volveremos a ver a ese Cristo, volveremos a ver a Dios eh, habitando y acampando por la eternidad con los seres humanos, con el pueblo redimido y glorificado. Dice en Apocalipsis 21, 3, 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces vemos que en Apocalipsis también lo ve como el tabernáculo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él viniendo a reinar por la eternidad. Aunque Jesús manifestó la gloria de Dios con una claridad nunca antes vista durante su vida terrenal, todavía estaba velada por su carne humana. Los seres humanos todavía no podían ver esa gloria de Dios en ese cuerpo humano. Por eso Cristo, cuando estaba en ese cuerpo, tenía que hacer señales para poder demostrar que Él era venido del cielo, porque su gloria, su majestad todavía estaba velada, todavía no podía ser clara. Dice que Pedro, Jacobo y Juan
vieron una manifestación física de la gloria celestial de Jesús en la transfiguración, cuando resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este es un pasaje de Mateo en el capítulo 17. Entonces, en ese monte de la transfiguración, estos tres discípulos vieron la gloria de Dios. En ese momento de la transfiguración vieron cómo su rostro se iluminaba con un brillo fuerte y sus ropas blancas también. Ese fue un momento donde les permitió ver su gloria antes del momento final donde él va a manifestar su gloria completamente. Esa fue una visión previa de la gloria sin velo que se verá cuando regrese y de la plenitud de su gloria celestial como la única luz de la nueva Jerusalén. Entonces, como estábamos diciendo al principio, cuando Cristo estaba encarnado no se podía ver su gloria porque esa gloria todavía seguía velada. Y en ese monte de la transfiguración les permite ver por unos instantes cómo va a ser esa plenitud de la gloria celestial cuando Él esté reinando en la nueva Jerusalén. Pero los discípulos vieron que Jesús manifestó la naturaleza santa de Dios, principalmente en atributos divinos como la verdad, sabiduría, amor, gracia, conocimiento, poder y santidad. Todos esos atributos únicos del Dios eterno los tenía Jesucristo. Entonces, de esa manera, los discípulos pudieron ver que esa naturaleza santa de Dios estaba en Cristo. Jesús manifestó la misma gloria esencial del Padre, porque como Dios poseen la misma naturaleza, a pesar de las afirmaciones de los falsos maestros a través de los siglos, monógenes o monógenes unigénito, no implica que Jesús fuese creado por Dios y por lo tanto no es eterno. Cuando se habla de que Él es el unigénito Hijo de Dios, no significa que es una creación de Dios, porque muchas falsas doctrinas hablan de que Cristo es creación. Lo sabemos de los testigos de Jehová, que ellos dicen que es el primogénito de la creación porque Él es creación. Y por lo tanto, dice que por lo tanto no es eterno. El término no se refiere al origen de una persona, pero sí la describe como la única en su clase. Por ejemplo, Isaac podría haberse llamado apropiadamente el monogénes de Abraham, porque aunque Abraham tuvo otros hijos, solo Isaac era el hijo del pacto, solo él tenía esas características que se necesitaban porque era el hijo del pacto. Monogenes distingue a Cristo como al único Hijo de Dios, a diferencia de los creyentes quienes son hijos de Dios en un sentido distinto. También recordamos que nosotros fuimos hechos hijos de Dios por creer en Cristo, pero somos hijos de Dios de una manera diferente a la de Cristo. Nosotros no tenemos la esencia de Dios como la tenía Cristo encarnado, que tenía todas las características, todas las virtudes, todas las perfecciones de Dios en él. Y nosotros somos llamados hijos de Dios, pero Él es el monógenes o el primogénito o el unigénito Hijo de Dios, unigénito. Un escritor que se llama B.F. Westcott dice también de esto: Cristo es el Hijo unigénito, el único a quien el título pertenece en un sentido completamente único y singular, a diferencia de aquel título en el cual hay muchos hijos de Dios, el título que nosotros ahora tenemos, que somos hechos hijos de Dios por adopción. La manifestación de Jesús de los atributos divinos reveló su gloria esencial como Hijo de Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo dice Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la deidad estaba en Cristo Jesús, toda completa. Él no dejó de ser Dios y habitaba en ese cuerpo humano. Los dos atributos más íntimamente relacionados con la salvación son la gracia y la verdad. ¿Por qué se mencionan estos dos, la gracia y la verdad? Porque Juan, en su versículo, voy a devolverme un momentito para leer el versículo, eh, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Estábamos hablando del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos a ver qué es esa plenitud o esa llenura de gracia y de verdad. Entonces, repito esta parte, la manifestación en Jesús de los atributos divinos reveló su gloria esencial como Hijo de Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y los dos atributos más íntimamente relacionados con la salvación que Dios otorgó, son la gracia y la verdad. Las Escrituras enseñan que la salvación se alcanza completamente por creer la verdad de Dios en el Evangelio, por medio de la cual se recibe su gracia salvadora. Entonces, estos dos atributos, gracia y verdad, son los más relacionados con la salvación. ¿Por qué? Porque la verdad es el Evangelio. El Evangelio es la verdad de Dios. Toda la verdad de Dios es el Evangelio. Y recibimos la gracia de Dios por escuchar y creer esa verdad, por escuchar y creer ese Evangelio. ¿Y qué es la gracia? Recibir un perdón, recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados de manera gratuita, gratuita, simplemente por creer en la verdad. Y ese es el Evangelio, un Evangelio completamente resumido, claro, pero esa es la esencia del Evangelio, la verdad y la gracia. Entonces Juan escribe eso y dice que lleno de gracia y de verdad. El Concilio de Jerusalén declaró: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús los creyentes judíos serán salvos, de igual modo que los gentiles. Apolos fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Eso lo vemos en Hechos 18:27. Pablo describe el mensaje que predicó como testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, testimonio de la verdad y de la gracia de Dios. Eso está en Hechos 20:24, y en Romanos 3:24 escribió que los creyentes están justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mientras que en Efesios 1:7 añadió: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pablo escribió después en la misma carta: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, del 8 al 9. Entonces siguen en el resto de las escrituras, en las cartas paulinas, en los hechos de los romanos, vuelve y habla de esta gracia y de esta verdad. Somos salvos por gracia, mediante la redención en Cristo. Esa redención en Cristo es el Evangelio. Cristo que vino, el Dios que vino, se hizo carne y murió en una cruz para redimirnos del pecado, para salvarnos de la condenación en la que estábamos y librarnos de la esclavitud del pecado. Le recordó a Timoteo que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Eso está en 2 de Timoteo 1:9. Decía también ahora en Efesios, se me olvidó comentar esto en Efesios, decía: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la fe es un regalo de Dios. Nos da la salvación como un regalo, y nos da la fe también como un regalo. Y también dicen: no por obras para que nadie se gloríe. Con esto nos está quitando de tajo que nosotros no tenemos que hacer nada para agradar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer y obedecer. Ninguna obra que nosotros hagamos es para agradarle a Dios. Si nosotros hacemos obras, es el resultado de la salvación, es el resultado de un nuevo nacimiento. Y lo hacemos porque Dios preparó esas obras de antemano para que nosotros las hiciésemos, las buenas obras. No las hacemos para ganar salvación o para ganar méritos con Dios, las hacemos como consecuencia de nuestra salvación. Entonces las obras hay que eliminarlas, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Lo único que tenemos que hacer es creer la verdad y recibir la gracia de Dios. Esa misma gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, con el resultado de que los creyentes justificados por su gracia viniésemos
a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces tenemos una esperanza de la vida eterna y esa esperanza de la vida eterna nos hace coherederos con Cristo, nuestro hermano mayor, porque si somos hijos de Dios por él, por adopción, y él es el hijo unigénito, el monogenes, el hijo unigénito, sí, no quiero volver a confundir esa palabra. Él es el hijo unigénito, entonces nosotros somos sus hermanos y vamos a heredar ese reino maravilloso o coheredar con Cristo ese reino maravilloso. Eso nos dice en Tito 3:7. Solo hay gracia de salvación para quienes creen la verdad. Dijimos que la verdad es el mensaje del Evangelio. Entonces, solo hay gracia de salvación para quienes creen la verdad del mensaje del Evangelio. Pablo le recordó a los efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:3. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otra parte dice que el Espíritu Santo son las arras, como aquello que es como lo que decía el pastor alguna vez, una cuota inicial. Ya eso está garantizado de que vamos a ser redimidos cuando tenemos esas arras o fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Efesios 1:3. En Colosenses 1:5 definió el Evangelio como la palabra verdadera. La palabra verdadera, que es lo mismo, la palabra de verdad o la verdad. Pablo expresó a los tesalonicenses su agradecimiento porque Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad del mensaje del Evangelio. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:13. Las personas se salvarán cuando vengan al conocimiento de la verdad. De otra parte, los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se condenarán todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 de Tesalonicenses 2:12. Entonces, aquí claramente nos está diciendo, las personas se salvarán cuando vengan al conocimiento de la verdad. El Evangelio, la verdad, la palabra de verdad es la que nos salva. Por eso es que el Señor dio ese mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque ese de hacer discípulos es contar la verdad, es predicar esa verdad, predicar ese evangelio, el evangelio de la verdad, por medio del cual los seres humanos somos salvos. Cuando nosotros nos hablaron de Jesucristo, de su obra salvadora en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros, nosotros venimos a creer y recibimos la gracia de Dios a través de eso. Pero los que se pierden se van a perder por no creer en esta verdad. Cuando la palabra de Dios habla de que hay un único pecado que no tiene perdón, es ese pecado de la incredulidad. Porque ¿cómo puede perdonar Dios a una persona que no cree y no viene arrepentimiento? No tiene cómo perdonarle, no hay manera de perdonarle. Tiene que creer a ese mensaje de la salvación, que es la verdad. Entonces aquellos que se van a perder por no creer en esa palabra de verdad y porque se complacen en la injusticia, en todas las cosas injustas. Injustas es todo aquello que está fuera de la justicia divina. Todo eso es injusticia, complacer la carne, que es la esencia natural del ser humano, complacer la carne. Jesucristo fue la expresión total de la gracia de Dios. Toda la verdad necesaria para salvar está disponible en Él. Fue la expresión total de la verdad de Dios. Entonces es la expresión total de la gracia de Dios y la expresión total de la verdad de Dios, revelada parcialmente en el Antiguo Testamento. Lo que se predijo a través de la profecía, prototipos y descripciones, se hizo sustancia en la persona de Cristo. Por lo tanto, él podía declarar, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este pasaje está en Juan 14:6. Vamos a llegar a él. Algún día llegaremos ahí. Juan 14:6 y también en 8:31-32. Entonces, esta verdad y esta gracia reveladas en Jesucristo se habían revelado parcialmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo lo que se hacía era sombra de lo que iba a ser Jesucristo. Cada práctica que se hacía, cada fiesta que se celebraba, todo lo que el Dios del cielo había mandado que hicieran era práctica para esta venida de Cristo, para que se cumpliese todo en él. Por eso él podía decir, yo soy el camino, no un camino, como muchas personas dicen. Y como alguien estaba hablando hace poco que decía, todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos conducen a la salvación. Todas las religiones conducen a la salvación. Eso es mentira. Hay un único camino y Cristo es el camino y la verdad. Él es la única verdad en este mundo. No hay otra verdad sino la verdad de Cristo. Y la vida, en Él está la vida. Él es la vida. Nosotros tenemos vida por Él. Y el conocimiento de esta verdad nos hará libres. Y si permanecemos en la palabra de Él, verdaderamente somos sus discípulos. Permanecer en la palabra de Él es leerla, creerla y obedecerla. Eso es permanecer en su palabra. La creencia vaga en Dios en ausencia de la verdad de Cristo no dará como resultado la salvación. O sea, no podemos despegar a Cristo de esta verdad. Creer en Dios es creer también en Cristo. Si quitamos a Cristo de allí, ya esa no es una fe o una creencia salvífica. Vuelvo y leo esto. La creencia vaga en Dios en ausencia de la verdad de Cristo no dará como resultado la salvación. Como el mismo Jesús lo advirtió, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese yo soy, cada vez que el Señor habla de yo soy, si no crees que yo soy, está diciendo Jehová, porque esto fue lo que el Dios del cielo le expresó a Moisés en el Éxodo, cuando le pregunta, y voy a Egipto y digo, ¿quién me envió? Y el Dios del cielo le dice, diles que Jehová te envió, y que yo soy, te envió. Y aquí dice Jesucristo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto es otro pasaje de Juan 8:8. En el versículo 24 está este versículo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Se engañan quienes creen que están adorando a Dios, pero ignoran o rechazan toda la enseñanza del Nuevo Testamento sobre Cristo, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Muchas veces hablamos de todas estas doctrinas mentirosas donde niegan a Cristo o niegan que Dios es trino. ¿Cómo hace uno para negar cuando en toda parte del Nuevo Testamento, cantidades de pasajes del Nuevo Testamento dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre? ¿Cómo va a poder uno decir que es una sola persona cuando está hablando de un Padre y de un Hijo? Aquí claramente son dos personas. Dios no nos va a querer confundir. Dios no va a querer que nosotros estemos engañados diciéndonos hay un Hijo y hay un Padre y después decir, no, es que era uno solo. Es que ustedes no entendieron, pero era uno solo. ¿Cómo que no entendimos si está tan claro? El que no honra al Hijo no honra al Padre. Y hay muchas doctrinas que niegan la Trinidad, que niegan que hay un Padre y que hay un Hijo. Algunas dicen que algunas veces se presenta como Padre, pero que después ese Padre se presenta como Hijo y que después ese Hijo se presenta como Espíritu Santo. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Y hay muchos pasajes de esta misma manera. Entonces, esas creencias vagas no van a llevar a la salvación a las personas, porque están quitando una parte esencial de la salvación, que es creer en el unigénito del Padre, en el que Él envió para darnos salvación. Él lo entregó, Él mismo lo entregó por nosotros. Y quitarlo a Él de la salvación es quitar prácticamente la salvación. En su primera epístola, Juan afirmó, en la primera carta de Juan afirmó, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vemos otra vez la misma historia. Padre, Hijo, y en algunos pasajes vemos también el Espíritu Santo obrando. En ninguna parte de las Escrituras vamos a encontrar la palabra Trinidad o que hable de la Trinidad. En ninguna parte se encuentra. Pero eso no es una justificación para decir que no hay tres personas, que no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando las vemos claramente en varios pasajes que estamos leyendo ahora. Repito todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Quienes rechazan la revelación completa de Dios en Jesucristo se perderán eternamente. Entonces, todas estas denominaciones que niegan esta parte se van a perder eternamente. Y para mí, yo a veces pienso, las escrituras son muy claras. Nosotros no las sabemos interpretar del todo, pero las escrituras son muy claras en muchas cosas. Y aquí está hablando de un padre, de un hijo, y en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el día del bautismo, el Espíritu Santo estuvo allí. Entonces, a veces no interpretamos bien, eso es cierto, pero hay partes que son muy claras. Hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, Otro comentarista, Gerald Borcher, escribe, cuando se analiza este versículo crucial del prólogo, rápidamente queda en claro que es una gran joya con muchas facetas que esparce sus implicaciones en varias dimensiones de la cristología. Cristología es la teología de Cristo o el estudio de Cristo. A modo de resumen, puede decirse que el evangelista reconoció y dio testimonio de que las características adscritas solo a Dios en el Antiguo Testamento estaban presentes en el Logos encarnado, el único mensajero de Dios para el mundo, quien no solamente era la epítome en persona del imponente sentido de la presencia de Dios en medio de un pueblo peregrino, sino que también evidenció esas cualidades divinas estabilizadoras experimentadas repetidamente por el pueblo de Dios. En resumen de este comentario, todas esas características que se hablan en el Antiguo Testamento, que son de Dios, únicamente de Dios, estaban en Cristo. Por eso dice que es como una joya con muchas facetas. Todas esas facetas de Dios estaban en Cristo y Él las dio a conocer cuando estuvo aquí en la tierra, cuando caminó aquí en la tierra y mostró el poder que tiene sobre la naturaleza, el poder que tiene sobre la vida, que Él puede dar vida, el poder que tiene sobre la enfermedad, el poder que tiene en multiplicar la comida. Toda esa cantidad de cosas son expresiones de la esencia de Dios que estaban en Cristo. Y en esta última parte dice que Él es la epítome en persona del imponente sentido de la presencia de Dios en medio de un pueblo peregrino. Epítome es como un resumen, pero un resumen de algo grande o de algo muy grande, pero un resumen que contiene toda la esencia, toda completa la esencia de todo un escrito, de todas estas cosas. Entonces Cristo es esa epítome de la presencia de Dios. En Él estaba toda la esencia de Dios. Ahí en ese cuerpo que caminó en esta tierra, era igual a los cuerpos de nosotros, estaba el Dios eterno encarnado. Eh, no veo la hora, 7:46. No sé si hay alguna pregunta aquí o dejamos las preguntas para el final. Dejemos esto para el final. Si alguien tiene algo que preguntar acerca de este versículo que acabamos de terminar, que es la gracia y la verdad, porque en Él están la gracia y la verdad, y, y todos estos atributos de Dios en Cristo. Ahora vamos a pasar al siguiente versículo. Vamos a adelantar un poquitito. Esto es una parte corta. Dice los testigos de la encarnación. Este es el versículo 15 y los versículos 15 y 16 de este capítulo 1. Y los leo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces vamos a ver quiénes son los testigos de esta encarnación. Juan, en línea con su propósito al escribir el Evangelio, este es Juan
el apóstol, no Juan el Bautista. Juan, en línea con el propósito de escribir el Evangelio, ofrece otros testigos para la verdad del Verbo divino, preexistente y encarnado, el Señor Jesucristo. Primero apeló a Juan el Bautista, quien también dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. El testimonio de Juan se describe en más detalle al comienzo del versículo 19. Vamos a ver qué dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Esto lo vamos a ver más adelante en el 19. Aquí el apóstol Juan tan solo lo resume. Por supuesto, Juan el Bautista había muerto mucho tiempo antes de que se escribiera este evangelio, pero como se anotó en el versículo 2 de este volumen, todavía había un culto existente a él, de modo que, tal como hizo en el versículo 8, el apóstol anota la inferioridad de Juan el Bautista comparado con Cristo, esta vez en las mismas palabras del Bautista. A diferencia de algunos seguidores suyos, él entendió claramente y aceptó alegre su papel subordinado. ¿Qué está diciendo todo este pasaje? Que Juan quiso usar otros testimonios, y el primero de ellos que usa es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y Juan entiende que él es el Cristo, que él es el enviado de Dios, y que Juan el Bautista simplemente es un heraldo, alguien que viene a proclamar la venida del Hijo del Rey. Y él entiende que es un papel subordinado, pero da testimonio de este Cristo. Él da el testimonio. Entonces Juan usa este pasaje para mostrar otro testimonio más de ese Cristo encarnado. El clamor de Juan muestra la naturaleza pública y audaz de su testimonio sobre Jesús. Él era la voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Esto está en Mateo 3:3. Y esto también recordemos que es una profecía. El Bautista en este punto estaba cumpliendo una profecía, la profecía del Zacarías con la que se cierra el Antiguo Testamento. Él profetizó acerca de Juan el Bautista. Y esta es la parte donde se está cumpliendo esa profecía. Era el heraldo, proclamaba la llegada del Mesías y llamaba a las personas a arrepentirse y preparar sus corazones para recibirlo. Cuando Juan reconoció la preeminencia de Jesús, dijo: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús, el esperado, literalmente el que venía, vino después de Juan, nació 6 meses después y comenzó su ministerio público después de que Juan comenzara el suyo. Entonces, el que viene después de mí está diciendo: él nació después de mí y él empieza su ministerio después de mí. Después de que yo haga mi ministerio, empieza él su ministerio. O después de que yo empiece mi ministerio, empieza él su ministerio. Por eso dice: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Con todo, como Juan lo reconoció, es antes de él porque era primero que él. La referencia aquí, como en los versículos 1 y 2, es la preexistencia eterna de Jesús. ¿Por qué dijo entonces que era antes de mí? Porque era primero que yo, porque él reconocía y sabía, porque él era enviado por Dios, él sabía que él era esa palabra, ese verbo que estaba desde el principio. Cuando leímos en el primer versículo de este evangelio que decía: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces él está reconociendo en esta parte que él era primero que Juan, que Jesús era primero que Juan, porque existía desde la eternidad. Y él sabía que él existía desde la eternidad, porque este era el propósito de él: dar a conocer a aquel que venía al mundo y que era preexistente, que existe desde la eternidad. Entonces Juan ofrece el testimonio de los creyentes y se incluye a él y a todos los que tomamos de la plenitud de bendición de aquel que está lleno de gracia y de verdad. Como en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, él provee para todas las necesidades de su pueblo.
Este abastecimiento abundante nunca se acaba o disminuye. La gracia continuamente seguirá a la gracia en un flujo interminable e ilimitado. Gracia sobre gracia. La gracia nunca se acaba. La gracia es constante y siempre está fluyendo. Gracia sobre gracia. Entonces vemos cómo el apóstol Juan en su evangelio, en su versión del evangelio, está usando estas palabras de Juan el Bautista para mostrar que Juan el Bautista también fue testigo de esa encarnación de Cristo, de que el que estaba allí, de que al que él estaba señalando era el que venía, el que había sido prometido, al Mesías prometido. Y usa esta parte para mostrar ese testimonio de Juan. Entonces este es uno de los testigos de la encarnación. Creo que vamos a dejar hasta ahí por hoy. No avancemos más. Para la próxima semana vamos a ver ese efecto de la encarnación. El efecto de la encarnación. Vamos a avanzar con esa parte. Y si quieren abrir los micrófonos, si hay preguntas. Y si no, Maestro, dígame. no es una pregunta, un comentario, que me parece increíble que aquí solamente en el capítulo 1 de Juan lo muestra tan claro de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener la salvación. Es solamente a través de Él el único camino. Lo muestra tan claro que de verdad, y como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por no leer, por no escudriñar. No vemos todas estas verdades clarísimas que nos grita la Biblia. Muchas gracias, maestro, por explicarlo tan bueno. Con mucho gusto. Le aclaro una cosita. Profesor de Biblia. Maestro solo uno, maestro nuestro gran Jesucristo, nuestro gran Salvador. Ese es nuestro maestro. Nosotros somos simplemente personas que repetimos lo que él dijo. Eso es muy cierto. Y resulta que todas estas falsas doctrinas se aferran a un solo versículo que entendieron mal y de ahí no los mueve nadie. Como si estuvieran aferrados a una roca, pero una roca falsa, una roca hueca, porque la única roca que nosotros conocemos es Cristo, Cristo la roca. Pero ellos se aferran a una roca falsa y de ahí no los mueve nadie, porque entendieron mal un versículo y no pueden ver los demás versículos, no pueden entender el resto de la escritura, que muchas veces, en muchos pasajes, es supremamente clara. Entonces, ¿qué podemos decir de estas personas? Están ciegas, están completamente ciegas, no les han quitado el velo de sus ojos. Muchas veces pensamos no es su culpa, pero nosotros como seres humanos tenemos parte de culpa porque estamos donde queremos estar, estamos oyendo lo que queremos oír. Nos encanta que nos rasquen la orejita porque tenemos comezón de oír y ellos están donde le rascan el oído, escuchando lo que quieren escuchar. Y estas doctrinas falsas siempre van a ser igual, siempre. Un versículo mal interpretado y de ahí van a desprender toda una doctrina, doctrinas equivocadas. Bueno, tenemos por terminada la clase, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento o este tiempo que tuvimos con el Padre. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste hoy también de reunirnos, de seguir escudriñando tus escrituras, de seguir aprendiendo cada día más de ti, de conocerte, Señor, porque entre más te conozcamos, más vamos a amar tu palabra, Señor, tu sabiduría, tus enseñanzas y las pondremos por práctica, Padre Santo, para ser obedientes a todo lo que tú nos mandas, para estar en tu palabra, como dijo Cristo, que permanece en mi palabra, permanece en mí. Señor, queremos eso para cada uno de nosotros, te clamamos que nos bendigas, que nos llenes de tu conocimiento y de tu verdad, y que hagas que ese conocimiento llegue a nuestros corazones y que podamos nosotros ayudar a otras personas que aún no han venido a tu verdad. Padre, te damos las gracias, clamamos tu bendición y lo hacemos en el nombre grande y maravilloso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén.